por lo menos terminar 1 Tesalonicenses en el día de hoy. Vamos a entrar como introducción al libro de Hechos 17.2, pero marquen su Biblia allí en 1 Tesalonicenses. Vamos a ver un bosquejo comparativo entre las dos epístolas. Vamos a ver la carta 1 a los tesalonicenses y la 2, y vamos a ver una comparación en lo que profetiza allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los hermanos. Vamos a ver Hechos 17 para comprender un poquitito nomás el origen allí de la obra de los hermanos en Tesalónica. Dice 17.1, vamos a leer: pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposos discutió con ellos. Estos 3 días de reposos están hablando de por lo menos 3 semanas que el apóstol Pablo estaba yendo a la sinagoga y predicándole de Cristo. Y cuando dice discutiendo, él estaba mostrando por medio de las escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo es el Mesías prometido, es el Salvador, es el Cristo. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y vemos el comienzo de la obra en estas 3 semanas, comenzando a predicar en la sinagoga y seguramente entre los días, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces podemos ver que también allí en Tesalónica le llevaron ofrendas los hermanos de Filipos en sus necesidades, y también Pablo tenía que trabajar en el tiempo que estuvo en Tesalónica para sustentarse él y sustentar al equipo que trabajaba con él llevando el evangelio. O sea que tuvo un tiempo suficiente para plantar esa obra, esa iglesia, para que estos hermanos salvos fuesen bautizados y fueran adoctrinados con fundamentos bíblicos, ¿no es cierto? Y acuérdense que en ese tiempo no tenían las escrituras completas como nosotros, así que él estaba haciendo un trabajo bastante fuerte, pero él tenía que escribir estas cartas, ¿sí? Porque dice, aunque el ministerio de Pablo en Tesalónica no sabemos bien el tiempo que estuvo, pero fue lo suficientemente extenso para dejar fundada una iglesia creciente. En las 2 cartas contienen mencionadas, dice, la mayoría de las doctrinas esenciales de la fe. Y a pesar de esto, la iglesia estaba atravesando por un tiempo crítico de persecución. Era un tiempo difícil cuando ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron. Y entonces estaban siendo atacadas las doctrinas, había confusión, había persecución física, y también encima de esto había una posible carta falsa que les había llegado, como si fuera de Pablo, y le había causado bastante problema a esta iglesia. Recordamos que había falsos maestros ya en aquellos tiempos, ¿sí? Se habían levantado ya falsos maestros, de los cuales Pablo hace también mención de ello. Entonces, el problema mayor que tenía que aclarar Pablo a los hermanos en Tesalónica estaba relacionado a la venida del Señor y relacionado al día del Señor, lo que vamos a ver en estas 2 cartas. ¿Está cerca la venida del Señor? Era la primera inquietud que había en los hermanos de Tesalónica. En la primera carta, Pablo va a dejar claro todo en cuanto a la venida del Señor. Y número 2, pasaremos los creyentes por el día del Señor, por los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces tenía que
aclarar sobre estos asuntos el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver este bosquejo para que ustedes puedan, en su cuaderno, en sus hojas, espero que ya tengan un cuaderno, hermanos, para ir anotando las cosas, ¿sí? Porque cuando lo hacemos solo en una hoja, perdemos las hojas, pero si usted tiene un cuaderno y va escribiendo, anotando, no lo vas a perder. Bien, vamos a ver entonces las notas de nuestro bosquejo en el día de hoy. Muy bien. Primeramente, lo que tengo aquí es un pequeño gráfico. Este es el arrebatamiento, ¿no es cierto?, de los creyentes. Y aquí vamos a estar viendo la venida de Cristo con los santos. Entonces vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver que en Primera de Tesalonicenses tenemos estos detalles. Cristo viene en el aire por los suyos, ¿sí? Cristo viene en el aire por los suyos. Espero que puedan estar escribiendo y vamos mientras allí al libro de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y tenemos esta escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y recuerde que cuando vemos esto, es un gráfico para poder comprender que en el arrebatamiento el Señor Jesucristo viene en el aire, no va a tocar la tierra. Bien, otro dato más que tenemos es que es un arrebatamiento repentino, es secreto, es algo que no podemos decir el día tal, la hora tal, el mes tal. No podemos decir año 2021, ni el año podemos decir. Pero sí podemos ver que es inminente. Podemos ver que es inminente. Quiere significar que está cercano y pronto a ocurrir. Eso significa inminente. Entonces ya vemos ahí tres cosas. Cristo viene en el aire por los suyos, lo declara 1 Tesalonicenses. Es un arrebatamiento repentino y secreto, es inminente y puede ser ya mismo. Puede ser ya mismo. No hay algo que impida que venga el Señor ya mismo. Ya todas las profecías en cuanto a las señales antes del arrebatamiento ya están todas dadas. Entonces el Señor puede venir mientras estamos en este mensaje y ir con Él. Amén, qué lindo sería, ¿no? Esta noche, puede ser mañana, no sabemos, pero es inminente y puede ser ya. Perfecto. Y en este libro de Primera de Tesalonicenses, en esta carta, lo que encontramos predominando es la venida del Señor. Si bien se habla del día del Señor, pero lo que más menciona y enseña es en relación a la venida del Señor. Espero que le voy a dejar un poquito allí para que puedan tomar. Ustedes pueden después pausar el video y poder escribirlo. Ahora vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Y como vemos aquí en este gráfico, el Señor viene como Rey con sus santos. ¿Sí? Entonces encontramos
que Cristo viene en el aire con los suyos. Ahora podemos ver la diferencia entre las dos cartas. Cristo viene en el aire por los suyos, Cristo viene en el aire con los suyos. Vamos a decirlo de otra forma. Cristo viene en el aire por mí. Y usted puede aplicarlo para usted si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ya es salvo. ¿Qué quiere decir que es salvo? Que usted ha oído el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados en la cruz, ocupando nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados con su sangre derramada, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a todas las profecías bíblicas y cumpliéndolas así. Entonces ha creído en este Evangelio, ha creído en estas buenas noticias, Cristo muriendo por vos por tus pecados y resucitado, y creyendo que Él ha resucitado y tiene vida y da vida eterna, le has pedido perdón por tus pecados, le has pedido que Él te salve, que Él entre en tu vida, has hablado directamente con Dios, no haciendo una repetición, sino que fuiste a Dios y le clamaste: Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido lejos de ti. Yo recuerdo que tenía 8 años cuando lo comprendí y me arrodillé allí en la casa de mis padres y le pedí al Señor en estas palabras, como un niño, ¿no es cierto?, de 9 años. Y el Señor lo escuchó. Y de hecho, dice la Escritura: si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Entonces, para ser salvo, hay que humillarse delante de Dios, reconocer que somos pecadores, que somos malos y que necesitamos la salvación de Dios, el perdón de pecados, que Él entre a nuestras vidas y tome control de nuestras vidas. Bien, cuando hemos hecho esto, somos salvos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces puedo decir: Cristo viene por mí. 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Cristo viene a reinar y me trae a mí. Entonces puedes ver que Cristo viene en el aire por los suyos, por ti, por mí. Y Cristo va a venir después a reinar y te va a traer también a ti y a mí, si tú tienes a Cristo, recuerda, si tú eres salvo. Entonces, recuérdalo. Seguimos viendo el bosquejo y estamos allí en 2 de Tesalonicenses, así que les voy a pedir que buscamos 2 de Tesalonicenses 1, versículo 10. 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Versículo, podemos verlo desde versículo 6 para poder entenderlo un poquito mejor. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces vemos la diferencia ya en estos pasajes, lo que Pablo está ayudando a la iglesia de Tesalónica a entender. Resucitarán los salvos que fueron durante la gran tribulación. Habrá esta resurrección, lo vamos a ver más detalladamente con el libro de Apocalipsis. Es un advenimiento determinado
y revelado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de el día, ¿no es cierto?, del Señor, no vendrá sin antes que venga la apostasía. Esto está hablando del anticristo, el tiempo del anticristo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, y eso lo vimos en la última prédica, donde veíamos de Daniel, capítulo 12, la abominación desoladora. Y veíamos en Mateo, si recuerdan, Mateo también la abominación desoladora, que se sienta en el lugar santo. Y acá lo vemos más detallado, en donde dice que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este advenimiento está determinado y revelado que va a suceder después de la manifestación del anticristo, aún después de la abominación desoladora, o cuando él tome el anticristo, entre al templo y él se haga pasar diciendo que él es Dios. Ocurrirá después de ciertos eventos, ¿bien? Entonces, que ya están escritos allí en la Biblia. Nos declara que este advenimiento que enseña Pablo según Tesalonicenses es el juicio de Dios sobre la tierra. En el otro hemos visto que Cristo viene por los suyos, ahora Cristo viene en el aire con los suyos para juicio. Y se le llama el día del Señor. Así que usted puede ver, ahí tenemos el cuadro comparativo de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Espero que ustedes puedan tomar nota allí para que si no has estado leyendo Primera de Tesalonicenses, te animo a que lo leas, ¿sí? Que lo leas, tomas el tiempo para ir marcando tu Biblia con un lápiz, un color, para estudiar y recordar los textos que estás estudiando, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Vamos a ver ahora, nos vamos a quedar en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Bueno, yo tengo aquí una Biblia de muchos años y que yo voy marcando mi Biblia. Esta es una de las Biblias de todos los días, ¿sí? Entonces yo voy marcando mi Biblia y usted puede marcar su Biblia mientras va estudiando. Voy a mostrarle, por ejemplo, que he usado en este caso un color amarillo, ¿sí? Color amarillo. También cuando está en relación al plan de salvación, marco una cruz o pinto también de color rojo. Usted puede hacerlo como le sea más cómodo a usted, pero es importante que puedas estudiar la Biblia y para hacer que lo recuerde lo mejor posible. Vamos a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar en el capítulo 1. En el capítulo 1, cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina hablando de la venida del Señor, porque era uno de los problemas que estaban teniendo y causando confusión a los hermanos en Tesalónica. Entonces, Pablo ya había dejado esa iglesia formada, pero no tenían Biblia. Y de alguna forma, falsos maestros, una carta falsa, había traído problema a la iglesia. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Escribe Primera de Tesalonicenses y después escribe Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, no lo voy a leer todo, voy a ir por los últimos versículos, pero en el capítulo 1 va a terminar hablando de la venida del Señor Jesucristo, pero
con el contexto del capítulo 1, habla del testimonio de salvación de los hermanos en Tesalónica. Habla de salvación, el capítulo 1. ¿Sí? Voy a ir a 1, 2, voy a leer unos versículos. Vamos a ir con el 1. Capítulo 1, 1. Pablo, Silvano y Timoteo, los tres. A la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? Ahí hay una iglesia, los hermanos ya fueron salvos, fueron bautizados, se establece una iglesia, ya hay un pastor allí con ellos. Y dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era el testimonio de estos hermanos en Tesalónica que hablaba por todas partes. El testimonio, cuando una persona recibe a Cristo, realmente se convierte a Cristo, hay un cambio en el corazón de la persona, hay un cambio en la vida de la persona, hay un cambio en la forma de hablar en la persona, hay un cambio en el propósito de vida de las personas. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo toma control de la vida de una persona que se ha convertido, cambia todo. Cambia. ¿Dónde hacemos nuestro tesoro? En los cielos, no en la tierra. Cambia porque nuestra mirada ya no está en las cosas de la tierra, sino que está en las cosas de los cielos. Podemos cambiar en manera especial cuando vemos que somos almas eternas y que las personas que no tienen a Cristo van a un lugar de perdición eterna. Entonces el amor de Dios en nuestra vida hace que nosotros querramos testificarle a ellos. Cosa que antes no nos podría ni interesar el alma de las personas. Quizás ayudarle en que no tenga, que no le falte comida, que no le falte alimento, ayudar a alguien, pero nunca pensamos en las almas. Esto sucede cuando realmente tenemos a Cristo y comprendemos por qué Cristo murió en la cruz. Porque si el problema principal es la falta de alimento, Dios, con su poder eterno que creó los cielos y la tierra, podría suplir alimentos en abundancia para cada ser humano en esta tierra. Sin embargo, vemos personas que todavía sufren hambre. De hecho, aún el apóstol Pablo dijo que él padeció hambre en algunas circunstancias. ¿Por qué Dios no ha suplido eso? Dios proveyó alimentos para las personas, pero ¿por qué no ha hecho que nadie sufra de los alimentos, del hambre? Porque hay algo más importante. Cristo vino para salvar nuestras almas, porque sabe que nuestra estancia aquí en la tierra está determinada por un tiempo. Dios nos dio un tiempo breve a causa del pecado. Por causa del pecado vamos a morir. Y nuestra edad máxima puede llegar a ser 120 años, como dice la Biblia. Un límite puso entre nosotros de vida. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, por esta razón, Cristo dio su vida en la cruz para salvarnos. Porque eso es lo más importante, salvarnos. Porque después de esta breve vida, la cual la Biblia nos enseña que es como la flor de la hierba, después de esta breve vida hay una eternidad. Hay una eternidad. Y Dios quiere que usted en esa eternidad esté con Dios con toda bendición suplida. Hermanos, tan real y querido amigo como la vida que tú tienes, sea buena o sea mala en esta tierra, esta vida tan real que tú tienes, así de real es la vida eterna. Con Dios, gozando vida en los cielos. Sin Dios, excluidos eternamente en un infierno ardiente. No hay un purgatorio. La Biblia no dice eso. No nos habla de un lugar intermedio. Entonces el testimonio del capítulo 1 habla de
que esta vida, estas personas han cambiado, han escuchado el Evangelio, han cambiado, tienen un testimonio de la fe que tienen y un trabajo de amor producido por el cambio que ha hecho Cristo. Y dice, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, la aplicación del evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No eran tiempos fáciles, no eran los tiempos que vivimos hoy. Estos hermanos en Tesalónica estaban siendo perseguidos por causa de la fe. El que se convertía tenía persecución. No era fácil tomar esta decisión, porque si por un lado estás pensando, ¿no? Escuchar el Evangelio, bien, me convierto a Cristo y siguen todas las cosas bien, mis relaciones con los demás, sin persecución, no. Ellos estaban teniendo persecución. Cuando ellos se convertían, eran perseguidos. Y dice, gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, el testimonio, que ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Lugares apartados, lugares vecinos, escuchaban del testimonio cómo este grupo de hermanos se habían convertido a Cristo. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Qué testimonio, ¿no? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, los de afuera, veían a estos hermanos de Tesalónica, de afuera veían, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, importante la palabra, convertisteis de los ídolos a Dios. Eso significa que renunciaron todo tipo de creencia para creer realmente en el Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios de la Biblia. Qué importante, ¿no? Convertidos. No es lo que escuchamos por allí, que es solamente, recibo a Cristo y sigo con todo lo otro. No es así, hermano. Es renunciar a los ídolos para convertirse a Cristo. Es renunciar a toda creencia errónea que hemos tenido para creer y entregarnos a Cristo. Eso es convertirse, ¿sí? Y eso es el momento que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y venimos a Dios y le pedimos que Él entre en nuestra vida y que Él reine y haga la obra. Allí ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y termina el capítulo hablando de la segunda venida. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y mire que tiene algo, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en 1 Tesalonicenses encontramos el testimonio de los hermanos y junto al testimonio les confirma y les anima que están esperando a Jesucristo, que viene por ellos. A Jesucristo que ha resucitado. Está confirmando. Recuerden, estaban teniendo confusión y problemas por mensajeros falsos, profetas falsos. Entonces le está diciendo, ustedes se convirtieron, están trabajando en el Señor. Y dice, están esperando a Jesucristo, el que resucitó. Él resucitó en cuerpo, ascendió a los cielos y vuelve de los cielos a buscarlos para librarlos de la ira venidera. Vamos a ver el cuadro para poder usar este cuadro, este gráfico. Entonces, capítulo 1, Cristo, estamos esperando a Cristo, que viene a buscarnos. Cristo que resucitó, viene a buscarnos para librarnos de la ira venidera, juicio de Dios sobre la tierra. Ya al tener a Cristo vamos con Él y vamos a venir con Él y Él va a hacer los juicios,
pero no va a caer sobre nosotros porque somos salvos. Y sobre toda persona que se rinda a Cristo es librada del día del Señor, del día del juicio de Dios sobre las naciones. Estamos, a ver, hermanos, voy a ver el tiempo. Bien, estamos en capítulo 1 nomás. Capítulo 2, voy a resumir, es el testimonio de la predicación. ¿Quiénes predicaban? Pablo, Silvano y Timoteo. El testimonio, cómo fue presentado el evangelio allí, y en relación al testimonio, a la predicación, termina diciendo versículos 17 al 19 en relación a la venida del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces vemos que en la venida del Señor, Dios viene para llevarnos para después en el tribunal de Cristo recompensar a cada hijo suyo por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Va a recompensar. Pablo enseña aquí que eran la corona, la recompensa. Aquí Cristo no viene a batallar. En 1 Tesalonicenses, Él viene a buscar los suyos para recompensar. 2 Tesalonicenses nos enseña del día de la ira, donde el Señor viene a batallar. Ya vamos a ver, es conocido como el Armagedón. Pero querido hermano, qué importante es el testimonio en relación a la venida del Señor. Porque nuestro testimonio habla que somos salvos. Y nuestro testimonio habla de que estoy esperando a Cristo. Usted dice que está esperando a Cristo. Usted dice que es salvo. ¿Y qué dice tu testimonio? Lo que hacemos habla más de lo que decimos. Cristiano, ponte firme. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Cada día ora a Él, cada día lee la Biblia, entrégate a Él, ríndete a Él, déjate usar por Él para que otra persona sea salva, testifica de Cristo a otro. Cuando tenga la oportunidad de congregarte libremente, cuando puedes reunirte, reúnete con la iglesia de Cristo. Porque dice, estimulándose al amor y las buenas obras, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso no habla de un buen testimonio. ¿Qué esperamos? ¿Qué anhelamos? Anhelamos cada domingo reunirnos para alabar a Dios todos juntos, orar juntos, animarnos, escuchar la prédica, escuchar testimonios, ver hermanos que se bautizan porque han recibido a Cristo. Todo esto trae gozo y ánimo uno a otro. El testimonio y la segunda venida de Cristo están relacionados. La predicación, ¿por qué predico? ¿Para qué predico? Para que otra persona sea salva, hermanos. Que Dios permita que a través de este medio una persona ahora crea en Cristo y se entregue a Él. Porque si se cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo por la eternidad. Y dice la palabra de Dios, ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Y allí puedo decir como Pablo, si una persona es salva hoy, es mi corona de gozo. Aunque yo no pueda ver el rostro de esa persona, pero allí en los cielos cuando nos veamos, si esa persona ha recibido a Cristo por medio de este mensaje, es mi corona de gozo. Si he podido discipular a alguien en esta tierra, ganarle a Cristo, discipularle, pastorearle, son mi corona de gozo. Pablo dijo, ustedes son mi corona de gozo para la venida del Señor. Cuando el Señor venga, va a recompensarnos. Y una recompensa está relacionada con las personas que llevamos a los pies de Cristo, a los cuales le hablamos el Evangelio, le presentamos que Dios le ama y que esas personas pueden ser salvos. Amén. Entonces está relacionado con la prédica. Capítulo 3, encontramos un testimonio de firmeza en medio de la tribulación.
Estaba atribulado Pablo, no podía soportar el no poder ver a los hermanos, estaba dolido por todas las tribulaciones que estaban pasando, persecución y demás. Y termina en relación a la tribulación y ser firmes en medio de las pruebas, la firmeza en medio de las pruebas. Y esto quiero decir, si esta tarde alguien está, el Señor está obrando en su corazón y está notando realmente que está viviendo lejos de Dios, que su vida está necesitando que Dios tome control, que le auxilie, que restaure su vida. Su vida es un desastre porque la estás controlando vos. Pero cuando se la entregas a Dios, Dios acomoda toda tu vida en bendición. Pero cuando sos un hijo de Dios, sos salvo, no te quiero decir que se solucionaron los problemas económicos, que va a tener casa nueva, auto nuevo, porque eso es mentira. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que nosotros tenemos está sobre la situación que vivimos. La paz que tenemos de Dios, que Dios da a nosotros por la salvación, está encima de la salud. Podemos estar gravemente enfermos y con una paz, completa paz. Podemos estar endeudados y sin poder generar ingresos. ¿Y sabe qué? Tenemos paz, completa paz en el Señor. Puede ser que estamos viviendo el día a día y ahí orando a Dios, el pan nuestro, danos lo hoy. Y sabe qué? Con completa paz, porque Dios nos da esa paz. ¿Sí? Entonces, firmes en medio de la tribulación. Usted es cristiano, usted recibe a Cristo hoy, le aseguro que va a tener problemas, pero tiene esta promesa. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y tenemos esperanza completa en Él. Así que dice, terminando sobre la firmeza en la tribulación, termina el capítulo 3 diciendo versículos 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con todos los salvos. Eso significa todos sus santos. Todas las personas que han sido declaradas santas por Dios porque le han pedido perdón de pecado y le han pedido que le salve. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en medio de la tribulación? Bueno, la Biblia nos enseña, como en el libro de Santiago y otros pasajes, aún en Pedro, que es para nuestro crecimiento. Sí, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a trabajar en nuestras vidas. En esos momentos que parecen duros y difíciles, Dios va a trabajar en nuestra fe, va a trabajar en cada situación y nos va a mostrar su poder, nos va a mostrar su bendición. Querido hermano, querido amigo, el Señor os haga crecer. Está relacionado con la firmeza en la tribulación. Testimonio y la segunda venida. Predicación, la segunda venida. Vemos firmeza en medio de las pruebas y la segunda venida. Está relacionado. Ahora, ¿cómo estás pasando las pruebas? Si miras que pronto viene el Señor, que ya viene el Señor, soporta, sé fiel, ríndete a Él. No te sueltes de la voluntad de Dios ni del plan de Dios para tu vida. Ríndete a Él y deja que el Señor te fortalezca. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Capítulo 4. Vemos una exhortación en el capítulo 4 a la santificación. Vimos testimonio, vimos la prédica, vimos la firmeza en medio de las pruebas en relación a la segunda venida de Cristo. Ahora Pablo le habla y les exhorta a ser santos. Quiero leerlo porque es muy importante y espero que lo lean en su casa también. Dice, pero por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, testimonio de Pablo, de Silvano y Timoteo,
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sos salvo, entonces debes vivir como lo que sos. Si sos un hijo de Dios, vive como hijo de Dios. ¿Sí? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios es que nosotros día a día, cuando vamos leyendo la Biblia y el Señor nos muestra que tengo que dejar algo, lo tengo que dejar. Cuando me muestra que tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. Y acá dice, Dios quiere la santificación y eso es apartarse de todo pecado. Somos pecadores y cada vez que vamos a la Biblia, Dios nos va a ir mostrando de algo más para que nosotros tomamos decisión y lo soltemos, lo dejemos, y eso es santificación. Y dice, que os apartéis, en este caso, que os apartéis de fornicación. La fornicación estaba en dos sentidos siempre explicado en la Biblia. Una, está relacionado en lo físico, en lo moral. Una persona teniendo relación con otra sin ser matrimonio es fornicación. Pero también está relacionado en lo espiritual cuando un creyente está fornicando en idolatría. ¿Me entiende? La Biblia lo habla en cuanto al pueblo de Israel. Un ejemplo, si usted lee algo del Antiguo Testamento y lee que Israel fornicó y adulteró. ¿En qué sentido? En que buscó dioses falsos, se apartaba de la verdad. Mire, acá tiene la Biblia, no se aparte de la Biblia, ahora tenemos la Biblia escrita completa, lea la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Eso le va a ayudar a su santificación. No se vaya a lo que le dijo una persona diciendo que tuvo una revelación directa de Dios y que le tiene un mensaje a usted, porque ¿sabe qué? ¿Sabe que dice la palabra de Dios? No añadas, no quites. Ya está todo escrito. Todo lo que vos necesitas está escrito en la Biblia. Por esa razón, solamente te puedo predicar lo que dice la Biblia. No puedo añadir nada, no puedo quitar nada. ¿Por qué? Hay un castigo grande de Dios a aquellos que agregan y que quitan. Aquellos que dicen, como en el Antiguo Testamento, los que hurtan palabras, diciendo Jehová me ha hablado, y no es así, dice Dios. Tenga cuidado. Dios quiere y la voluntad de Dios es que usted escuche la palabra de Dios y siga la voluntad de Dios a través de las Escrituras. También en lo moral, por supuesto, usted recibió a Cristo, joven, jovencita, soltero, no quiere Dios que estés fornicando. ¿Por qué? Te ha dado un cuerpo y quiere que lo cuides. Y Dios dice que ese cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Es bendecido el matrimonio. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué pasa con personas que no conocen a Dios? Y bien, hacen un compromiso y un voto, en un momento hasta quizás mencionan a Dios, pero rompen ese pacto, rompen ese voto y son infieles y terminan lastimando el matrimonio y separándose. Ahora, ¿dónde estaba la promesa hasta que la muerte nos separe? Fue quebrantado porque tuvo a su esposa en concupiscencia, solamente en una pasión de la carne, y después ya vio a otra mujer y ya tuvo pasión en la carne con la otra y cometió fornicación. Y Dios dice, Dios quiere nuestra santificación, exhorta a la santificación. Y termina diciendo en el capítulo 3, lo que ya leímos al comienzo, el mensaje que tenemos de esperanza. ¿Por qué buscar esta santificación? Porque tenemos una esperanza, y la esperanza es que Cristo viene a buscarnos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cristo viene a buscarnos. Aún las personas muertas en Cristo, los que duermen, ya van a ser resucitados. Y dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Hay una esperanza viva. Cristo viene y ¿cómo quieres que te encuentre? ¿En fornicación o santificación? Capítulo 5 y terminamos. Ya estamos en el capítulo 5 y dice en el capítulo 5 hay dos ideas principales. La primera, la venida del día del Señor está mencionado en este capítulo. Y dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, versículo 2 del 5, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí el día del Señor está relacionado a juicio, ¿sí? No está hablando de que el Señor nos viene a buscar, sino que habla de juicio. Era otro tema que Pablo tenía que aclarar, que lo va a desarrollar más en 2 de Tesalonicenses. Entonces, pero, ¿qué nos dice de la venida del Señor en este capítulo? En la venida del Señor y el día del Señor. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, Él está diciendo, miren, Cristo viene primero por ustedes, viene por los salvos, viene por los suyos, para llevarlos, porque viene el día de la ira después. Pero ustedes no están puestos para ese día de la ira, así que viene a sacarlos. Y antes de ese día de la ira, aún los que han sido salvos durante la gran tribulación, los que han sido salvos, van a ser tomados por Cristo y viene el juicio sobre los que no le han recibido, no han creído, sobre las naciones. Entonces, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos vivos, o durmamos, salga nuestra alma, ¿no? Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿va a pasar el creyente por el juicio de Dios a las naciones? No. Dios viene a buscarnos primero. Terminamos con un segundo título que tiene este capítulo, que es la conducta del cristiano para la venida del Señor Jesucristo. Son pocos versículos. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que reconozcan a aquellos que son verdaderamente siervos de Dios, pastores de Dios, verdaderos siervos de Dios, porque recuerde que hay falsos maestros, reconocimiento de los verdaderos, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 14, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Había un grupo de hermanos allí en Tesalónica que decían, bueno, el Señor ya viene, ¿para qué trabajar? Y andaban de casa en casa. En la primera carta y en la segunda, Pablo tiene que reprenderlos. Y dice, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ve la conducta del cristiano. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. Hacer el bien. Estar siempre gozoso. Gozoso. ¿Cómo puedo estar gozoso si estoy enfermo? Cristo es nuestro gozo. ¿Ah? El gozo del Señor nuestra fortaleza es, dice la palabra de Dios. En nuestro gozo está más allá de la circunstancia que vivimos. Orad sin cesar, otra característica, debemos de ser hombres y mujeres de oración, jóvenes de oración, niños de oración, que hablemos con Dios en todo tiempo. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos, característica de un hijo de Dios. Entonces, debo ser agradecido, orar, estar gozoso, hacer bien a los demás, animar a los que necesitan ánimo.
no apaguéis el espíritu. Esto habla de no darle lugar al diablo, no tener pecados que traen conflictos en la familia, en el matrimonio, con los hijos o con la iglesia. No apaguéis el espíritu con el pecado. No menospreciéis la profecía, no menospreciéis las profecías. La profecía de Dios son verdad. La predicación de Dios es verdad. Y dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es todo para una predicación eso. Pero terminamos con los versículos relacionados, todo lo que vino diciendo la conducta del cristiano con la segunda venida. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Escuche, dice, sea guardado irreprensible. Esta es la conducta. ¿Por qué debo comportarme de esta forma? ¿Sí? Porque Dios viene. Dios viene pronto. Y debe ser nuestro deseo que Él nos encuentre de acuerdo a su voluntad, siendo hombres y mujeres de oración, siendo agradecidos en todo tiempo, siendo cristianos gozosos, siendo personas que hacemos bien a todos, que ayudemos a los que necesitan la ayuda, teniendo paz entre nosotros, reconociendo a aquellos que llevan el Evangelio, siendo personas que apoyamos la obra del Señor, la obra misionera nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Así que, queridos hermanos, tenemos 1 Tesalonicenses. Cada capítulo enseña sobre la venida del Señor en áreas de testimonio, predicación, firmeza en las pruebas, también en cuanto a la esperanza que tenemos y por eso la santificación, la venida del Señor librándonos de la ira, del día de ira, y la conducta nuestra en relación a su venida. ¿Cómo estás, querido hermano, si el Señor viene hoy? 1 Tesalonicenses te anima Dios, por medio de esta carta, a caminar de acuerdo a su voluntad para con Él, para que cuando Cristo venga, Él pueda haber hecho esta obra, te santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, ser guardado para ese día, para la venida del Señor. Si usted todavía no tiene a Cristo, si usted todavía no se ha rendido al Señor, usted es un religioso. Bueno, le animo, amigo, a que cambie su religión por una relación con Cristo. ¿Escuchó? Tu religión por una relación con Cristo. Conviértete, como eran los de Tesalónica, de los ídolos al Dios verdadero. Conviértete de tu religión al Dios verdadero. Cristo salva. Dios te ama. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en gran manera.